Hola chicos de segundo, aquí estamos de nuevo para explicarles un poquito de qué va a tratar la clase de esta semana y el tema que vamos a empezar a ver. Bien, la última clase nosotros hablamos acerca de género dramático, hablamos sobre las generalidades, las cosas en particular que tiene este género que lo diferencia de otros. Tuvimos una entrevista con Adrián Di Stefano, que es director de teatro, y nos explicó cómo el director adapta, pasa del texto dramático a la puesta en escena. Y después de ver estas generalidades del género dramático, tenemos que empezar a leer la obra. Nosotros vamos a leer este año Una viuda difícil. Esta es la edición que yo tengo. Les dejé en la clase y en la carpeta de la clase, ya la semana pasada, un PDF de la obra para que ustedes tengan el material de lectura, que les recuerdo que es de lectura obligatoria. No hagan la trampa de buscar un resumen porque no les va a servir. Esta obra es una obra en 3 actos, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poquito de qué trata. Antes que nada les quiero contar que el autor, Conrado Nere Roxlo, es un autor argentino, ¿sí? Del siglo XX. Nació en 1898, murió en 1971. Él fue periodista, guionista, poeta, bien desarrolló las letras en muchos aspectos diferentes, entre ellos a través del teatro. Escribió unas cuantas obras de teatro en distintos tonos, ¿sí? de seriedad o de comedia o de tragedia. Y nosotros vamos a leer Una viuda difícil. Les decía que es una obra dividida en 3 actos. No es una tragedia, sino que más bien es una comedia. ¿En qué sentido es una comedia? Las tragedias tratan de temas serios y tienen un final difícil, ¿no? Un final triste. La comedia es el opuesto. Trata de temas livianos y tiene un final feliz. Una viuda difícil no es que trata justamente un tema liviano, tal vez lo trata en tono de comedia, ¿sí? No lo trata con una seriedad profunda, no lo trata de un modo para hacernos sentir mal o para hacernos llorar, sino que lo trata con permanentes juegos de comedia alrededor de este problema principal que ahora les voy a contar de qué trata. Podríamos decir entonces que, no, bueno, podríamos catalogarlo de comedia, pero también podríamos decir, sino que se trata de un drama. El drama tiene la particularidad de tratar un tema más o menos serio, ¿sí? No, más o menos serio, y de darle un cierre feliz. Les estoy spoileando que Una viuda difícil termina bien. De todas maneras, bien, van a tener que leerlo porque termina bien cómo. Bueno. Les cuento un poquito de qué trata. Esta obra está situada en la Buenos Aires colonial anterior a 1810. Está situada a principios del siglo XIX. La acción transcurre a principios del siglo XIX en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasaba con la sociedad de Buenos Aires? Bueno, la sociedad de Buenos Aires tenía una doble moral. ¿Qué significa una doble moral? Que tenía reglas que eran válidas para las mujeres y reglas que eran válidas para los hombres. Por ejemplo, las mujeres tenían que cuidar su buen nombre, tenían que ser mujeres respetables, tenían que portarse siempre bien y eran siempre observadas, cualquier similitud con la realidad debe ser mera coincidencia, siempre observadas por los demás y juzgadas. Sin embargo, los hombres podían hacer lo que querían, podían mirar mujeres, podían incluso alargar la manito y tocar, y no eran juzgados. El personaje principal es Isabel, la viuda. ¿Qué pasaba con las viudas? En esa época pasaba que no tenían nada que perder. No había ningún hombre para protegerlas, una sociedad en la que el hombre era el que brindaba la protección y el sustento. Isabel no tiene nadie que trabaje para mantenerla, ni nadie que la defienda. Isabel es la dueña de una platería que heredó de su padre. Una platería es un lugar donde se venden objetos de plata. Y después ella se casó con el oficial, con el empleado, digamos, de la platería. Su padre murió, después muere su esposo. Todo esto pasa antes de que empiece la obra, por eso se los cuento.
Y ella se encuentra, cuando empieza la obra, sola en el mundo, con un negocio para atender. No era normal que las mujeres trabajaran para ganarse la vida, y sin ningún... solamente querían obtener de ella algún tipo de favorcito a cambio de nada. La obra arranca de esta manera: un montón de hombres que desfilan por la platería para mirar y si pueden tocar también, pero no tocar objetos de plata, sino tocar a la dueña de los objetos. Isabel se rebela en contra de esta situación y se enoja mucho porque ella dice en un momento: piensan que yo soy como un campo abandonado, una planta que no tiene dueño, que cualquiera puede pasar y cortar una flor y que a mí no me va a doler. Entonces, ella plantea este problema en el primer acto, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a leer esta semana. El primer acto está dividido además en cuadros. Cuando nosotros hablábamos de las divisiones dentro del teatro, hemos mencionado que había divisiones en actos, pero que además hay divisiones en cuadros. No siempre, pero a veces hay divisiones en cuadros. ¿Qué son los cuadros? Bueno, los cuadros están marcados por cambios de escenografía, ¿sí? En el acto primero hay 3 cuadros, ¿sí? Cuadro primero, cuadro segundo, cuadro tercero, o sea que se cambia la escenografía 3 veces. Si vieron los videos del otro día, y si quieren, en el mismo canal de YouTube hay otros videos de Adrián Di Stefano que se explaya un poco más. Hay algunas fotos de la representación de esta obra en el Teatro Colonial, y él explica que como no es posible cambiar las escenografías tan rápido, él divide el escenario en diferentes partes. El primer cuadro transcurre de la mitad del escenario hacia el fondo, mientras que el segundo cuadro, que es en la calle, transcurre desde el telón hacia adelante, y que se manejan los espacios con juego de luces. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay tiempo de cambiar una escenografía y porque además es costoso. Bien, yo espero que ustedes disfruten mucho de esta lectura, y yo creo que también podemos reflexionar acerca de esto. Isabel tiene un carácter muy particular, toma decisiones de un modo bastante apresurado, pero sin embargo ella está preocupada por luchar por su propia dignidad y por salir adelante en la vida. Así que bueno, les voy a pedir que lean todo el primer acto esta semana. Les voy a dejar un cuestionario, una guía, para que ustedes, una guía de lectura que van a tener que contestar, y que eso me va a demostrar que ustedes efectivamente leyeron la obra. Y la frutillita de la torta es una escena que grabaron, digo bien, 2 profesores, colegas míos del colegio, que se ofrecieron para hacer este trabajo, para que ustedes tengan la posibilidad de ver, aunque sea mediante videollamada, porque así fue como lo coordinamos, como lo armamos, con profesores, puedan ver una escena del acto primero. Les dejo un desafío, ahí van a tener que comparar, porque bueno, yo les comentaba, o creo que, bien, los tiempos en que cuando se escribió esta obra, en esos tiempos la gente disponía de, valga la redundancia, de tiempo para ir al teatro, y de pronto las obras duraban 2, 3 horas o más, mientras que hoy en día nadie piensa en ir al teatro por tanto tiempo. Hoy en día la obra más larga, 2 horas y un poquito, y ya está, ¿sí? Entonces es necesario todo un trabajo de adaptación que hace el director teatral. Cuando ustedes vean la escena que nuestros colegas y los profes dejaron grabada para ustedes, van a ver que no se adecua palabra por palabra exactamente al libro. Así que yo les voy a pedir como tarea, además de contestar el cuestionario y la guía de lectura, les voy a pedir que hagan el trabajo de comparar la obra, el fragmento que van a ver, la actuación de la obra, con el texto original. En el video aparece el texto que los profes van diciendo. Ojo, ese es el texto adaptado. Lo que ustedes tienen que hacer es comparar lo que están diciendo con el texto original que yo les dejo en PDF en la tarea. Y un desafío más: leer esto solo es un poquito tedioso. Si estuviéramos juntos,
distribuiríamos los personajes y lo leeríamos en modo grupal, que es un poco más ameno. Generalmente es algo que nos gusta mucho hacer en el aula, los chicos disfrutan mucho, pero bueno, no es posible. Así que el desafío que les dejo es, por un 10 extra, si alguien tiene ganas, es que elijan algún fragmento y lo lean con la familia. Si además tienen ganas de producirse y hacer un videíto, bueno, es por un 10 extra, les prometo que va a ser lindo, que se van a divertir, que lo van a disfrutar y también hacer partícipes a los papis en esto para que lo puedan disfrutar, me parece que puede ser lindo. Los papis, los hermanos, el gato, bueno, no sé, agucen la imaginación, diviértanse leyendo, disfrútenlo y cuídense. Los quiero.